Muchas gracias nuevamente. Quiero en primer lugar agradecer a todos ustedes por su presencia, por la convocatoria también a los amigos de LP Pasión por el Derecho, con quienes ya de larga data venimos sumando esfuerzos para exactamente llevar pues este contenido en lo que respecta a todo lo que es pues derecho procesal civil, derecho procesal constitucional y en las materias en las que seguramente más de uno, más de una de ustedes ya me conocerá de los cursos y diplomados en los cuales también gentilmente me han convocado por este portal. Entonces, sin más anticipos, sin más dilaciones, vamos a pasar directamente a lo que pretende ser hoy día. Yo no diría necesariamente una clase magistral, sino más que todo un conversatorio, una clase libre respecto de un tema de bastante actualidad. Y cuando me refiero a bastante actualidad, me estoy refiriendo a una ley, básicamente la 31591, que se promulgó en octubre del año pasado y que cambió de una manera bastante sustancial algunas normas vinculadas a la teoría impugnatoria en el proceso civil. Acá no vamos a hablar de teoría impugnatoria del proceso penal, constitucional, sino precisamente, específicamente en el Código Procesal Civil. Entonces, esta ley, por favor, la 31591, es la que introduce ciertos cambios al recurso de apelación, poquísimos cambios a la apelación, pero significativos, y sobre todo al recurso de casación. Este recurso que de una manera bastante reiterada ha venido siendo modificado, ha venido siendo reestructurado, por así decirlo, desde su vigencia allá en el año de 1993, cuando se promulgó nuestro Código Procesal Civil. Entonces, lo que voy a hacer en esta hora, prometo no sobrepasar más este tiempo para tampoco saturarlos a ustedes y sobre todo porque creo que lo más interesante va a ser sus comentarios y preguntas. Lo que vamos a hacer es dividir o plantear una metodología de la siguiente manera. Vamos a pasar en primer lugar algunas premisas. Este PowerPoint seguramente ya se los habrán compartido o si no, también lo podrán tener en el momento oportuno. Vamos a establecer algunas premisas precisamente, principalmente en lo que respecta al recurso o a la reforma al recurso de casación. Claro, cuando uno habla de teoría impugnatoria, ustedes deben saber en primer lugar de que hay dos categorías, dos clases, dos tipos de recursos. Aquellos que son los ordinarios, reposición, apelación y la queja, y aquel extraordinario que es el recurso de casación. Este recurso extraordinario de casación, pues porque su nombre exactamente lo dice, o su característica de extraordinario, tiene una serie de características completamente diferentes, completamente apartadas de los otros tres recursos que acabo de mencionar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque obviamente que cuando se trata de reformar el recurso de casación, doctores y doctoras, tenemos una relevancia mayor respecto de lo que se está modificando o no. La pregunta es, ¿y por qué esta importancia, profesor, tan mayúscula cuando se está reformando o cuando se está tocando el recurso de casación? Y eso lo voy a presentar en estas premisas para luego, como les decía, con esta metodología que pretendo plantearles, pasar a los breves cambios en el recurso de apelación y de lleno entrar a las novedades y no tantas novedades y lo que se ha mantenido en el capítulo del recurso de casación. Entonces, unas premisas de carácter pues introductorio, siempre es importante ello, ¿no? En primer lugar, hay que mencionar lo siguiente. Cuando se pretende reformar el recurso de casación, cuando se pretende diseñar una propuesta normativa respecto del recurso de casación, por favor, doctores, no se puede tratar el recurso de casación de manera independiente. No se puede tratar el recurso de casación de manera aislada. Profesor, ¿qué quiere decir con eso? Básicamente quiero decir lo siguiente. El recurso de casación, cuando se reforma, cuando se pretende reformar, necesaria y directamente va a impactar ¿en qué? En las finalidades de la Corte Suprema, nuestra Corte Suprema que es la competente en resolver las casaciones. Habrá que ver qué perfil o qué finalidad, qué funciones tiene la Corte Suprema en función de lo que se diga en el recurso de casación. Y dos, qué otro elemento también viene de todas maneras analizado, pensado, meditado, el de los precedentes vinculantes. La jurisprudencia vinculante
que de un tiempo atrás, ahora, ha cobrado una vigencia bastante, vamos a decirlo así, evidente. Quien les habla formó parte o fui amicus curiae en el 10º pleno casatorio sobre prueba de oficio, y que por cierto también hay una clase sobre el 10º pleno casatorio en este mismo portal, ¿no? Entonces, esta cuestión de los precedentes vinculantes, de la doctrina jurisprudencial y de tantos otros nombres que se les ha dado, doctores, de todas maneras viene afectado si es que se pretende reformar la casación. De todas maneras viene afectada la finalidad, el perfil de la Corte Suprema como institución cúpula de la Administración de Justicia cuando se toca, cuando se modifica el recurso de casación. Esa es una premisa que ustedes deben tenerla como una guía metodológica. No se puede, y no estoy pecando de exagerado o de vehemente, no se puede, no es metodológicamente correcto reformar la casación sin decir algo respecto de las finalidades de la Corte Suprema y también de las reglas que tienen que ver con los precedentes vinculantes. ¿Ok? Eso como una primera premisa. Vamos a ver cuando estemos desarrollando la exposición si es que algo se ha dicho respecto de las funciones de la Corte Suprema, si es que han cambiado las funciones de la Corte Suprema con esta nueva normativa, con la modificación, y si es que algo se ha dicho respecto de precedentes vinculantes. Segundo punto, segunda premisa. Uno, al revisar la ley 31591 de reciente promulgación, correcto, como les decía, recién el año pasado, y acá no me dejarán mentir, esto es exactamente octubre del 2022, el año pasado, esta ley, analizándola de una manera bastante detallada, bastante minuciosa, todas estas son opiniones personales, por cierto, ¿eh? Creo que está de más esta advertencia, pero es importante. Esta ley pierde de alguna manera la ancla necesaria, el anclaje necesario con un estudio empírico de la realidad jurisprudencial peruana. ¿Qué quiero decir? Muchas de las reformas a los códigos procesales, a las normas del Código Procesal, pareciera que más se han preocupado en hacer un estudio teorético, teorías, sobre la casación, sobre los precedentes, es decir, un trabajo casi dogmático, más allá de revisar realmente cuáles son los momentos, los ámbitos que realmente necesitan ser modificados en el recurso de casación. ¿Por qué digo ello? Y me voy anticipando un poco. Porque hay modificaciones a las normas que realmente son innecesarias, que realmente no solo son innecesarias, sino que trastocan el normal desarrollo de la impugnación en las altas cortes. Entonces uno acaba preguntándose, o en este caso yo cuando analicé la norma y decía, ¿por qué habrán modificado esta norma si realmente no se cambia mucho con esta modificación? ¿Por qué? Esto es un trabajo de casi intentar cambiar algo para que nada cambie, ¿sí o no? ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente nuestros legisladores, al momento de realizar su labor legislativa, pierden de vista el estudio empírico de la realidad. Y toda codificación, doctores y doctoras, además de una ideología, como lo dice este procesalista italiano Sacco, ¿correcto? En este libro, La edad de la decodificación, ¿correcto? Natalino Irdi, perdón, todo trabajo normativo debe ser un reflejo de la realidad. Y esta ley pareciera de que algunas modificaciones no conversan, no dialogan necesariamente con cómo están pasando las cosas a nivel nacional en lo que respecta a recursos. Y finalmente, y era una consecuencia de esta premisa anterior, esta crítica que yo comienzo a dirigir, y acá no estamos para repetir las normas, sino para analizarlas y también criticar y proponer oportunidades de mejora, estas críticas directamente van a, pues, que no se tiene a la vista exactamente este estudio más de la realidad nacional, ¿no? Estas modificaciones, estos enunciados normativos no tienen normalmente una base empírica
estadística para realmente ver qué cosa modificamos. Entonces, esas premisas son las que quisiera a ustedes proponerles y finalizar con esta premisa de esta parte introductoria. Cuando se tiene por una necesidad de la promulgación de las normas o su reforma, cuando se necesita, cuando se cree oportuno modificar el capítulo de teoría impugnatoria, precisamente la casación, doctores y doctoras, debe el legislador hacerse dos preguntas. Y ya en lo que respecta a casación, y acá cito a mi querido amigo y profesor y maestro, de quien me precio de ser su discípulo, Juan Monroy Gálvez, que dice lo siguiente: y hago suyas o hago mías sus palabras. Y dice lo siguiente, para acabar con mis premisas introductorias. Cuando se tiene que reformar la casación o cuando se pretende reformar normativamente el recurso de casación, hay que preguntarse necesariamente dos cosas. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos hacer con esta reforma a los enunciados normativos de la casación? Uno, queremos de repente prolongar, perpetuar, que se considere como una tercera instancia y que por lo tanto el acceso sea más fácil y que se permita la rediscusión de hechos y que se permita pues un incidente mayor a nivel de cognición judicial. ¿Eso queremos? Para eso de repente pues habrá que hacer alguna reforma si es que eso se quiere. O dos, Monroy también plantea y se cuestiona, dos, ¿será que tal vez cuando hay que reformar la casación, cuando se pretende reformar la casación, otro norte que se puede seguir es cómo hago para que la Corte de Casación sea realmente una Corte Suprema? ¿Cómo hago para que esta Corte vértice actúe como una corte de precedentes, como una corte, como diría Marinoni, de desarrollo jurisprudencial del derecho, que resuelva casos realmente complejos, casos que no tienen una solución normativa, casos en los que exista un conflicto interpretativo, una divergencia interpretativa? ¿Queremos eso más bien para la Corte Suprema? Calamandré ya nos decía en su famosísima Casación Civil, que hizo un estudio pormenorizado de la casación, que pues una de las finalidades que tiene la Corte Suprema a través de la casación es uniformizar la jurisprudencia, es eliminar incertidumbres jurídicas o divergencias interpretativas, precisamente, a través de la aplicación correcta de la norma, de la interpretación real, entre comillas, de la norma, de la corrección de estas sentencias de segundo grado, ¿no? Entonces, tenemos estas dos preguntas al momento, creo yo, para un trabajo legislativo que uno se debe hacer para recién comenzar el trabajo de redacción, de propuesta normativa. ¿Quiero una Corte Suprema como tercera instancia? Si la respuesta es positiva y Monroy dice, puede ser posible, pues que se hagan las normas para plasmar o para, de alguna manera, perpetuar de que la Corte Suprema sea una tercera instancia. Pero si es que se opta más bien por el modelo que nosotros hemos heredado de Francia e Italia, una corte que pueda también desarrollar jurisprudencia, por el contrario, las normas deberán dirigirse en ese sentido, de limitar el acceso a la Corte Suprema, de que sea de alguna manera excepcional, extraordinario, como lo dice la propia característica de la casación, acceder a la Corte Suprema. Respondidas esas preguntas, uno puede comenzar con la labor legislativa. Estimados, la modificación que hoy día vamos a comentar de una manera crítica, de una manera también propositiva, las críticas que yo hago siempre son respetuosas y siempre buscan mejorar una situación o proponer una mejora. Estos comentarios van a basarse en las modificaciones al recurso de apelación, al capítulo vinculado al recurso de apelación y al recurso de casación principalmente. Profesor, un momento, no se olvide por favor de que en la ley 31591, que usted la tiene acá, descargada del peruano, no se olvide que acá también se modifica ley orgánica del Poder Judicial, artículos 112 y 144. Veremos también qué impacto tiene, ya casi al final de esta intervención, qué impacto tiene la modificación a estas normas
de la ley orgánica del Poder Judicial. Comencemos, sin más preámbulos. Estamos acá para hacer un trabajo de sumergirnos en estas disposiciones normativas reformadas. Modificaciones al recurso de apelación. El recurso de apelación, el más popular, por así decirlo. El que se aplica, el que se utiliza de una forma mucho más reiterada. ¿Por qué, profesor? Porque podemos atacar autos y sentencias de primera instancia, que es donde existe el grueso de la actividad jurisdiccional. Primera instancia, autos y sentencias. Así que la apelación acaba siendo un recurso paraguas porque cubre una cantidad significativa de recursos o de decisiones judiciales. De las 3 resoluciones que tenemos, decretos, autos, sentencias, la apelación toma 2. Permite cuestionar 2. Autos y sentencias. Entonces, algo había que reformar respecto. Vamos a ver si lo logra el legislador con esta norma, con esta modificación. Algo tenía que reformarse. Vamos a ver. En primer lugar, ya sé que han escuchado esto, ya sé que de repente lo han leído. No es que haya existido muchas clases o conversatorios, sobre todo de manera reciente sobre este tema. Todavía no los hay. Y los pocos que han existido, que se han dado, también he podido revisarlos. Pero lo más saltante es de que se elimina la técnica de la adhesión a la apelación. Y más que eliminarse la adhesión a la apelación, lo que se hace es lo siguiente. En el marco del principio de limitación impugnatoria, el famoso tantum appellatum quantum devolutum, exactamente lo que tú apelas, impugnante, es lo que yo voy a resolver como juez y es lo que te voy a entregar, congruencia procesal, principio de limitación recursal, el principio de también, en este caso, que impacta directamente acá, el de prohibición de reforma en peor, todo esto vinculado a la limitación en la impugnación. En ese articulado, respecto de la limitación, se ha excluido la posibilidad de la adhesión a la apelación. ¿Qué era la adhesión a la apelación? Era una técnica que, en buena cuenta, cuando todavía existía, tal vez más del tiempo que debió existir, porque nadie la usaba realmente, indicaba de que si es que al apelante o al coapelante que perdió el plazo para apelar, podía adherirse, podía subirse al vehículo llamado apelación del que sí apeló en el tiempo. Entonces, esto de acá, realmente, haciendo un análisis empírico, el cual también para el cual cito al profesor Monroy Galvez, que tiene también comentarios al respecto, él indica de que, por ejemplo, esta es una modificación innecesaria. Innecesaria porque realmente casi nunca se utiliza la adhesión a la apelación. Es una figura sui generis bastante, vamos a decirlo así, silvestre, exótica, en el sentido de su poca frecuencia en su utilización. Y hay una cuestión. Casi ni se necesitaba derogarse, ni se necesitaba excluirse del Código Procesal Civil porque había caído en desuetuda. ¿Qué quiere decir desuetuda? Cuando una norma es desuetuda, casi implica una derogación tácita, no formal, por su falta de uso. Por la falta de uso. Entonces lo que se hizo al excluir la adhesión, doctores y doctoras, fue casi una consecuencia, fue casi un acto que se caía de maduro porque simplemente en la práctica, en la realidad, nadie lo utilizaba. ¿Para qué tenerlo? Generaba incluso una desigualdad procesal, ¿no? Entonces no existe más. Y justamente en la apelación, que no tiene modificaciones muy sustanciales, justamente a raíz de que se excluye la adhesión, se establece, se refuerza, se reitera el papel del principio de limitación en la apelación. El famoso tantum appellatum quantum devolutum. El tribunal de segunda instancia en el incidente de apelación no podrá resolver otorgando más, otorgando de repente diferente, sobre todo diferente, algo incongruente de lo que se pidió
en el recurso de apelación o en los recursos de apelación. ¿Ok? Entonces, esta limitación, diría yo, es una práctica que también me atrevo a decir está muy clara y es muy pacífica en la Judicatura Nacional. Los jueces, inclusive para evitar una falta funcional, inclusive para evitar de que transiten un procedimiento en OCMA o en el órgano de control, aplican de manera religiosa esta limitación entre lo que se apela y lo que se sentencia en segunda instancia. Entonces no había ninguna necesidad, nuevamente digo yo, si vamos a reformar las normas, que sea para hacer un cambio. Porque si vamos a cambiar algo para que nada cambie, estamos perdiendo tiempo. ¿No creen ustedes? Entonces, este papel del principio de limitación, doctores, es una cuestión pacífica. Es una cuestión pacífica que nos viene siendo enseñado desde nuestras primeras clases de pregrado y pareciera pues de que a este legislador le pareció oportuno plasmar o decir más específicamente en el texto normativo nuevo de que se tiene que respetar la limitación. Doctores, así no existiera el principio de limitación regulado en el Código Procesal Civil, cualquiera puede atacar una sentencia que en apelación se ha excedido o ha dado algo diferente a la luz de principios constitucionales, a la luz de garantías del debido proceso, principio de congruencia, ¿correcto? Entonces, vean ustedes. Entonces, este principio o esta reforma a la apelación no es una cuestión que realmente haya ameritado un cambio significativo. No es que haya meritado un cambio significativo, ¿correcto? Entonces, se da más normas respecto de la tramitación, de la apelación sin efecto suspensivo, ¿correcto? De también el tema de la procedencia, y básicamente de la admisibilidad y nada más, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la apelación, diría que estos son los cambios más relevantes de comentario, por así decirlo. ¿Ok? Pues bien, creo que el momento estelar, lo que sí realmente merece mayor atención, mayor crítica, mayor análisis, es qué cosa es lo que se ha hecho con el recurso de casación. ¿Qué cosa es lo que ha resultado, para no ser tan duro y decir qué cosa es lo que se ha hecho con la casación? Cambiemos un poco, hagamos un eufemismo, aligeremos eso y digamos qué es lo que ha resultado, en qué es lo que ha derivado la modificación operada por la ley 31591. Y vamos analizando esto, vamos comentándolo a la luz también de la puesta en práctica, de cómo cambiaría en este caso, si es que cambia, la proposición de un recurso de casación por una parte recurrente. ¿Ok? Perfecto. Modificaciones al recurso de casación en la ley 31591. Primero, y es separado en grupos de temas que se han modificado o de categorías que se han modificado. Uno, respecto a los requisitos de procedencia. Respecto a los requisitos de procedencia. Y por requisito de procedencia me refiero a aquellos requisitos o presupuestos que me van a posibilitar analizar el fondo del recurso de casación. Permitir que avance hasta la etapa en la que tenga que yo como Corte Suprema decidir si fundado o no fundado o infundada la casación. Para eso sirve la procedencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los requisitos de procedencia o con los requisitos de procedencia? En primer lugar, proceden los recursos contra sentencias y autos expedidos por las salas superiores que en segundo grado pongan fin al proceso. Es decir, lo concluyan. Esto ya estaba. Esto ya está. Entonces se trata de una repetición, básicamente. Desde los textos teóricos respecto de casación, al menos a nivel nacional, y también comparado, la casación ataca autos y sentencias que concluyan el proceso en segunda instancia.
Entonces, sigue esto reiterándose. 2. Esto es interesante. Para efectos del Código Procesal Civil. Porque en la ley del contencioso administrativo, que es otra regulación, correcto, ya también hay una cuestión vinculada a la cuantía. Vean ustedes, a partir del día siguiente de promulgación de esta norma, correcto, una causal de procedencia, o sea, de que se evalúe el fondo de tu casación, será si es que la cuantía involucrada supera las 500 URPs. Esto es lo que coloquialmente se le llama en la doctrina como summa gravaminis. Summa gravaminis, o vamos a decirlo así, ¿no? Un gravamen, o sea, una dificultad, una valla en función de la cuantía. La cuantía es la que pone ahora una limitación en lo que respecta a la procedencia de la casación. Si antes cualquier materia en casación, independientemente de la cuantía, podía ser planteada, al día de hoy, solo aquellas que superen las 500 URPs procederán a la revisión del fondo en Corte Suprema. Ese es uno de los primeros requisitos. Y al respecto, comentarios, pregunta. Y por favor, analicen y mediten esto. Una materia de relevancia trascendental para la Corte Suprema. Estoy lanzando mis premisas para luego llegar a una proposición y lógica consecuencia. Una materia compleja, trascendente, para que nuestra Corte Suprema la resuelva, para que diga algo sobre el derecho aplicable al caso concreto. Les pregunto a ustedes, única y exclusivamente tiene que estar restringida a su cuantía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será más importante una cuestión jurídica que la Corte tenga que resolver, que sea necesario resolverla, pero será más o menos importante en función de la cuantía? Y ocurre lo siguiente. Acá en el Perú nadie ha tratado, nadie ha escrito una línea en lo que respecta a este tema que los americanos lo tratan muy bien, el tema de la complejidad procesal o procedural complexity o complexity in civil procedure, como dirían los americanos básicamente en el common law. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Dónde quiero apuntar, doctores y doctoras? De que la Corte Suprema en su trabajo de desarrollar jurisprudencia vinculante, oigan, puede que exista algo importante sin que se llegue a las 500 URPs. Y puede que se pierda una oportunidad de desarrollar jurisprudencialmente una interpretación sobre un caso de contornos sociales, económicos, inclusive políticos, algunas veces que llegan este tipo de casos a la Corte Suprema con un impacto que va a cambiar el entendimiento en el derecho, pero no, ¿saben qué? Disculpa, no llega al ticket de los 500, de las 500 URPs. No lo podemos ver. Entonces ahí habría que comenzar. Estamos listos ahora para comenzar a separar, filtrar, descartar recursos de casación en función solamente de la suma. La respuesta es de ustedes. ¿Qué más? Otros requisitos de procedencia. Ojo, no estoy hablando de causales de improcedencia. Las causales de improcedencia se entienden en sentido contrario cuando no se cumple esto. El código ha seguido la lógica de lo que se tiene que reunir, lo que se tiene que cumplir para que proceda tu casación. ¿Ok? Importante con la formulación de la hipótesis en la norma. No estamos hablando de causales de improcedencia, sino causales de procedencia. ¿Cuál más? Aquí está. Solo procederá el recurso cuando la sentencia de segunda instancia haya revocado la sentencia de primera instancia.
Repito, solo procederá el recurso cuando la sentencia de segunda instancia haya revocado, modificado, cambiado, reemplazado, sustituido la decisión. Puedo seguir con sinónimos, ¿ah? Profesionales del derecho son lingüistas antes de todo. Solo procederá si es que la sentencia de segundo grado ha revocado la de primer grado. Profesor, profesor, Cristian, en sentido contrario, contrario sensu, si la sentencia de segundo grado no revoca la de primera, ¿procede la casación? No. Ah, interesante. Ya. Pero si es que la sentencia de segundo grado no ha revocado la de primera instancia, la única opción es de que la haya confirmado, ¿sí o no? Sí. Repito, por favor, síganme, ¿ah? A los que están escuchándome por si acaso. Las sentencias de segunda instancia que hayan revocado las de primera instancia, esas son pasibles de casación. En sentido contrario, contrario sensu, una decisión de segunda instancia que no haya revocado y que por lo tanto haya confirmado la de primera instancia, implicará la improcedencia de la casación. ¿Qué nombre tiene esto? ¿Cómo se llama la obra? Doble y conforme. Miren los filtros que estamos poniendo, ¿ah? 1, 500 URPs. 2, doble y conforme. ¿Qué es el doble y conforme? Doble y conforme es aquella situación que sirve como causal de improcedencia para la casación y que reza de la siguiente manera. Dos sentencias, la de primera y segunda, en el mismo sentido, no amerita revisarla en casación. Porque ya tienes dos, pues, en la misma línea. Cree un poco en tu sistema de justicia. El juez especializado te dijo fundada. La sala confirmó y volvió a declarar fundada. ¿Qué vas a ir en casación? Entonces acá la pregunta que uno se pone a pensar es lo siguiente. Profesor, esto es esto realmente es un trato restrictivo al extremo. Porque ¿qué va a pasar cuando de tanta reiterancia de esa cuestión jurídica que en muchas salas, en muchos distritos, ha meritado dos votos conformes, se necesite cambiar la interpretación? Y para esto tenga que entrar la Corte Suprema. No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque no se va a respetar o reunir este presupuesto de procedencia que es, oye, que únicamente haya sido revocado. Porque si ya tienes dos sentencias en ese mismo sentido, ya no necesitas revisar la Corte Suprema. No llenes de trabajo la Corte Suprema. No importa si es algo realmente importante y tú tienes como abogado, como abogada, un argumento que puede cambiar esa tesis. No, disculpa, ¿sabes qué? Tienes doble y conforme. Adiós, Corte Suprema. Entonces, la pregunta nuevamente va para ustedes. Y por favor, que sus intervenciones no solo sean preguntas, sino también comentarios. Yo me nutro de ello. ¿Será que estamos listos o preparados? ¿Será que nuestra práctica jurisprudencial está preparada para que desde el día siguiente de su publicación de esta norma ya se tengan que rechazar aquellas casaciones por doble conforme? Doctores, doctores, citando a Monroy Galvez, porque pareciera que es el único que ha comentado al respecto. La incorporación del doble conforme, la incorporación del doble conforme como una causal de improcedencia necesita un trabajo de tiempo. Necesita tiempo para que sea implementada. ¿Y por qué? Porque tenemos que decirle ahora a los jueces, tu responsabilidad ha crecido. ¿Y por qué ha crecido tu responsabilidad? Porque si en segunda instancia tú fallas y resuelves confirmando la de primera,
a ese litigante le estás quitando la oportunidad de que se vaya a casación. ¿Y eso qué implica? Mayor análisis, mayor tiempo en un poder judicial donde tiene que cada año persignarse para pedir presupuesto. Otra cosa, este tipo de filtro de procedencia necesita una vacatio legis. Y vacatio legis implica un tiempo de inaplicabilidad o de adecuación en un lapso, por más de que esté promulgado ese papel, un lapso para que se adecúen las salas superiores en esta nueva práctica que es el doble conforme. Entonces esto significa un incremento en la responsabilidad de las salas superiores, ciertamente, porque entonces para realmente prestar un servicio jurisdiccional adecuado, idóneo, apropiado, van a tener que pensar, tengo que resolver esto de una manera más escrupulosa, más delicada, porque si confirmo, le cerré la puerta al litigante. Aquí quedó. No se va a ir a casación. La pregunta nuevamente se las planteo a ustedes. ¿Estamos listos hoy por hoy? ¿Estamos listos hoy por hoy en un sistema en un sistema judicial como el nuestro, en donde hay tantas interpretaciones divergentes, en donde hay tantas teorías jurídicas sobre un mismo hecho, sobre una misma cuestión jurídica? ¿Será adecuado inmediatamente imponer el doble conforme? Particularmente creo que no. Personalmente, de manera muy íntima, creo que un experimento de esta forma debiera darse en el tiempo, preparar a la judicatura y sobre todo un tiempo de implementación, de experimentación. Este es un cambio brusco. Este es un cambio brusco. ¿Y saben qué es lo peor, estimados y estimadas? Para quien litiga o para quien ejerce función jurisdiccional, ya salió la Corte Suprema diciendo, aquel que interponga mal un recurso de casación, o sea, a mí, a ustedes, abogados, aquel que interponga mal un recurso de casación, de forma evidentemente improcedente, podrá ser sujeto de una multa. Peor, porque ahora nosotros como abogados, abogadas, ustedes, defensores, patrocinantes, va a ser un poco más complicado, porque ahora seguramente sin entender bien esta norma que ha sido promulgada entre gallos y madrugada el año pasado, es una nueva forma de litigar en la Corte Suprema, desde la Corte Superior, el famoso doble conforme. ¿Cómo hacemos ahora para generar una discusión en la Corte Suprema sobre dos sentencias que tienen la misma decisión? Sobre la sentencia de primera y de segunda que tiene una misma fundamentación. ¿Qué pasa si queremos cambiar esto? ¿Cómo lo hacemos? No vamos a poder. Y cuando tengamos un argumento plausible para que se pueda conocer, por más de que estemos en este doble conforme, si proponemos, nos pueden sancionar, ¿eh? Nos pueden sancionar por recurso malicioso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto, por favor? Les decía en las premisas, una propuesta de reforma normativa o una reforma normativa a un código, a una ley, tiene que tener al frente la realidad nacional, la praxis jurisprudencial en este caso, y la práctica forense, los abogados. En este caso parece que esta premura, esta prisa, va a generar pues un cuello de botella, como siempre en la Corte Suprema, de estos casos nuevos con esta nueva casación o con este nuevo recurso de casación. ¿Ok? Entonces, en sentido muy estricto, permítanme por favor leerles esto para poder entender y cerrar esta idea. Otro presupuesto de procedencia. Solo procederá el recurso cuando la decisión de segunda instancia haya revocado la decisión de primera instancia. Contrario sensu. Si no la ha revocado y por lo tanto la confirmó, improcedente casación. Y ahí está. Sentencia confirmada, doctores, en segunda instancia, es una doble conformidad, pues. Es una doble conformidad. Allí está el doble conforme. ¿Mm? Otro requisito nuevo.
Prima el fondo del asunto discutido sobre la validez procesal. Y ello porque solo procederá al recurso si el pronunciamiento de segunda instancia no es anulatorio. Si el procedimiento, si la decisión de segunda instancia no es anulatorio, procede. ¿Se dan cuenta lo confuso que es por la pésima redacción? ¿Pueden percibir eso? Está puesto en hipótesis negativas. Y les vuelvo a leer. Solo procederá al recurso si el pronunciamiento de segunda instancia no es anulatorio. Solo procede si el recurso de segunda instancia no es anulatorio. Dicho de otra forma, solo procede la casación si tu sentencia o auto de segunda instancia ha resuelto el fondo. Eso significa que no hay casación sobre las nulidades declaradas en segunda instancia. De ahí que viene esta premisa. Prima el fondo del asunto sobre la validez del proceso. Para evitar la impugnación de la nulidad y que la nulidad, el efecto anulatorio, sea objeto de casación y sigamos discutiendo y tratando sobre la nulidad, la modificación es la siguiente. De aquí en adelante no me entra a casación aquellas decisiones de segunda instancia anulatorias. Por eso acá dice, solo procederá si el recurso de casación si el pronunciamiento de segunda instancia no es anulatorio. En sentido contrario, si es que ha resuelto el fondo. Lo que no es anulatorio, ¿qué cosa es, profesor? Revocatorio. Y lo que es revocatorio, ¿qué cosa es? Fondo. Así que conecta directamente con este doble y conforme. Aquí se está preponderando la resolución, la discusión sobre el fondo del asunto controvertido, la materia discutida, no sobre la impugnación y revisión eterna de la nulidad. Muy bien. Estos presupuestos, doctores y doctoras, modificados, corresponden al nuevo artículo 386. Así que un poco si ustedes tienen a la mano esta ley, y ya la han leído, o la han descargado y no la han leído, o de repente se les ha hecho difícil entenderlo, lo que hemos hecho en este 386 es desmenuzar un poco el sentido, la aplicación y las críticas que también pueden llevarnos a este punto de pensar si es que es necesario o no. Acá no somos Bush de la Loa, como decía Montesquieu, y pues el abogado o la abogada, como trabaja con normas, recibe nomás lo que el Parlamento diga o las autoridades y no dice nada. No. Acá también el trabajo que se hace, al menos lo que yo pretendo, es también reflexionar sobre la legalidad o la constitucionalidad de estas normas, ¿no? Entonces, eso en lo que respecta a las causales de procedencia del recurso de casación modificado. Ahora bien, el artículo 387, esto es muy interesante, el artículo 387, procedencia excepcional. Procedencia excepcional. Antes de esta modificatoria del 387, estaba vigente el 392-A, que en buena cuenta casi repetía lo que ahora está en el 387 y era un poco lo siguiente, ¿no? Digo casi porque no es idéntico, ¿no? Si un recurso ha sido interpuesto y no ha reunido o no ha revestido los presupuestos de procedencia, incluso improcedente, la Corte Suprema, para concretar las finalidades de la casación, uniformización de la jurisprudencia, nomofilaquia, puede excepcionalmente admitir, declarar procedente la casación. Excepcionalmente, y eso estaba en el 392A. El 387, ¿qué cosa dice de nuevo, doctores y doctoras? ¿Qué cosa dice? El 387 dice lo siguiente.
Excepcionalmente es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos en el artículo 386, cuando la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. ¿Mm? En este caso, lo que se tendrá que hacer, evidentemente, es pues de que el casacionista, el recurrente, diga, mire, ¿sabe qué? Acá aplique por favor aplique su facultad excepcional, lo invoco Corte Suprema a que analice si es que se puede admitir, si es que se puede declarar procedente de manera excepcional este recurso. Claro, no tiene que estar en las causales del 386, que son las que hemos indagado hace unos minutos. Fuera de estas causales, adicionalmente o excluyendo estas causales, el recurrente puede, en casos distintos a los del 386, puede plantear su casación y esperar que la Corte Suprema, realizando un trabajo discrecional, acepte este recurso de casación. ¿Por qué? Porque siente que es una cuestión necesaria para el desarrollo del derecho, es un caso importante, etcétera, etcétera. Pero ya no las que están dentro del 386. Esas son improcedentes de plano. Yo no puedo decir, acepte de manera excepcional, así esté en las causales del 386. Así no las cumpla. No. ¿Qué casos serán esos? Básicamente, ¿no? Los que la parte le pueda plantear al juez supremo y decir, oye, este caso creo que es importante, creo que podrías admitirlo de manera excepcional. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Doctores, esa es una facultad propia de la Corte Suprema. No es un alegato de la parte. No es un alegato. Porque al ser un alegato entonces se va a convertir casi en un derecho subjetivo. Ahora resulta de que vamos a tener derecho subjetivo a que también la casación la podamos plantear y podamos esperar una procedencia excepcional. ¿Qué va a ocurrir? Hecha la ley, pareciera, hecho el truco, por no decir otras cosas, vamos a tener sendos recursos de casación, de repente mal planteados, improcedentes, pero con el salvavidas de pedir a la Corte que lo evalúe de manera excepcional. ¿Se dan cuenta? Lo que se hace es abrirse la oferta del recurso de casación y con eso, de alguna manera, se va a incrementar la cantidad de recursos y nuevamente esta interminable carga procesal. ¿Ok? Para que quede claro, la Corte Suprema excepcionalmente puede admitir a trámite el recurso fuera de las causales de improcedencia del 386, si lo considera necesario. Y aquí habrá que ver qué tipo de evaluación hace la Corte Suprema de manera discrecional para ver si es que este caso lo tiene que, en este punto, admitir a trámite o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este filtro de relevancia, como se le conoce en otras latitudes, este filtro de procedencia excepcional, impacta exactamente en la materia discutida. Impacta en la bondad que tiene, en este caso, la materia, la vocación que tiene, la proyección que tiene para realmente ser una sentencia trascendente, que diga, oye, por más de que hayan algunas cosas que la revistan de improcedencia, de manera excepcional, me apropio del recurso de casación, ¿ya? Ius constitutionis, finalidad pública de la casación, y resuelvo este recurso. Porque es más importante resolverlo que rechazarlo. El tema es, y la praxis jurisprudencial nos dirá si es que la Corte Suprema realmente está admitiendo de manera excepcional casos realmente relevantes o si es que básicamente simplemente ha abierto las puertas. Y ha dicho, festival de casaciones, hacemos análisis de manera excepcional cuando lo quieran, cuando nos digan, y eso va a generar ¿qué cosa? Carga procesal, dilación y seguramente más sobrecarga, más carga de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso con lo que respecta a las causales de procedencia. Acercándonos un poco más a la última sección que tengo para ustedes de comentarios,
Esto, como les dije, no pretende ser una clase sobre casación, ¿correcto? Tenemos algunas modificaciones en las causales, ¿ok? Tenemos algunas modificaciones en las causales. Ojo, por favor, este PowerPoint, esta diapositiva es importante. Requisitos de procedencia no significan o no equivalen a causales, doctores. Los requisitos de procedencia son cuestiones que me permiten que el recurso sea válidamente propuesto para el fondo del asunto controvertido, para que se emita un pronunciamiento sobre el fondo. Se permite la evaluación del contenido del recurso. Doctores, las causales tienen otra dimensión. Las causales son los motivos que yo tengo que explicar por los cuales estoy planteando la casación. Repito, las causales vienen a ser los motivos, el móvil, la iniciativa, la razón por la cual yo estoy pidiendo que se resuelva la casación. Con los requisitos de procedencia pido, evalúa el fondo de la casación y con las causales de la casación digo, estos son mis motivos por los que quiero que tú resuelvas el fondo. ¿Se entiende? ¿Se logra diferenciar? Esto es muy importante. No lo dice el código. ¿Ok? Entonces, en estas causales, mal que bien repitiendo lo del código o lo de las normas derogadas, básicamente se pueden resumir en las siguientes, ¿no? ¿Cuáles son las causales? ¿Cuáles son los motivos que se tienen que acreditar y fundamentar para interponer el recurso de casación? El primero de ellos, si es que la sentencia o auto de segunda instancia ha vulnerado un principio constitucional del proceso o ha vulnerado, ha inaplicado, no ha revestido una forma procesal, una forma de validez prescrita con nulidad. Ojo, por favor, esto no significa, mucho cuidado, esto no significa que se contradiga con la causal de procedencia, de que no se puede llevar a casación aquellos que sean anulatorios. No, eso no tiene nada que ver. Acá lo que estoy diciendo es de que una causal de la casación puede ser que la sentencia de fondo, la revocatoria, no confirmatoria porque ese es doble y conforme, la revocatoria en segunda instancia, si tiene un vicio de nulidad, te vas a casación. Motivas que tu casación va con esa finalidad. ¿Ok? También, de manera concomitante, acá en este segundo cuadro, bien sea porque no se han respetado los principios procesales, las así llamadas garantías del proceso, o bien porque la sentencia, correcto, o auto, no ha revestido una forma prescrita por ley y sancionada con nulidad, por lo tanto. ¿Ok? Muy bien. Otra causal, tercera causal, si reviste una falta de motivación, la sentencia o auto de segunda instancia, si contiene una falta de motivación, ¿correcto? O una motivación ilógica, aquí está tal cual, una manifiesta ilogicidad que afecte la decisión, entonces se permite también recurrir en casación sustentando esa causa. Profesor, pregunta, por favor, profesor, ¿esto no se desprende de la vulneración a un principio procesal constitucional, el cual está en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, llamada la debida motivación de las resoluciones judiciales? Sí. Ah, ya. ¿Y normal que se repita? No sé, nosotros no hemos hecho la ley. Pero vean ustedes cómo las cosas también se pueden desprender de los propios principios que ya hasta están establecidos. Sea como fuere, una causal más es la motivación, inexistencia de motivación de la sentencia o auto de segunda instancia. ¿Ok? Ahora, otra más. La famosísima infracción normativa. Una causal de la casación, no es que todas estas se tengan que reunir, ¿eh? Uno escoge y ve en cuál está su caso. Una causal de la casación, además, es cuando el auto o sentencia ha
aplicado de manera indebida, ha inaplicado una norma al caso concreto o ha elaborado una interpretación errónea respecto de una norma material, respecto de la norma para la resolución del caso concreto. Y acá tenemos lo que de alguna manera se ha trastocado desde la redacción original como indebida aplicación, aplicación errónea, interpretación errónea, falsa aplicación, para luego el 2009 unificarlo y decir infracción normativa y no saber qué significaba infracción normativa, para ahora pues regalarnos esta luz y decirnos, no, ¿saben qué? Vamos a volver a especificar qué cosa es la infracción normativa. Inaplicación de la norma al caso concreto, aplicación indebida de una norma que no tiene nada que ver para ese caso concreto, o una interpretación completamente diferente al sentido de la norma o a la costumbre interpretativa de las Cortes respecto de esa norma. ¿Ok? Esa es la infracción normativa. Y finalmente, una última causal, cuando la sentencia o auto de segunda instancia no ha observado, no ha aplicado un precedente constitucional del TC o un precedente vinculante, entre comillas, pleno casatorio, emitido por la Corte Suprema. Entonces, la casación también funciona como un elemento correctivo de aquellas decisiones de segunda instancia que no han aplicado, debiendo hacerlo, un precedente para el caso concreto. Esas son trámite. Muy rápido, muy sencillo. Trámite. ¿Se puede plantear ante las Cortes Superiores? Sí. Sí. Y esto implicará de que la Corte Superior comienza un primer filtro. Plazo e invocación de la causal. Realiza ese control. Si venciste el plazo o si no hay causal, puede declararlo improcedente. Posteriormente a ello, revisado en este primer filtro, pasa a la Corte Suprema, se eleva a la Corte Suprema para que pues la Corte Suprema, en la competencia que tiene, revise nuevamente y de manera más precisa las causales y los requisitos de procedencia. ¿Ok? Importante, la casación no suspende los efectos, o mejor dicho, la casación no suspende los efectos de la resolución impugnada. ¿Ok? No suspende los efectos de la resolución impugnada. Muy bien. La interposición del recurso, perdón, suspende 392. Acá hay un error tipográfico. Ya decía yo, rarísimo. La casación suspende los efectos de la resolución impugnada. ¿Cuál es el problema? Que esto va a generar o va a permitir o va a mantener esta práctica a veces maliciosa de el recurso de casación interpuesto a la última hora, interpuesto de una manera negligente, de mala fe, para simplemente aprovechar el efecto suspensivo de este recurso. Profesor, ¿se puede hacer algo al respecto? Sí. Pensar en qué casos urgentes se tendría que limitar este efecto suspensivo y permitirse la ejecución provisional de la sentencia. Eso no existe en esta modificación. Trámite ante el recurso de la Corte, trámite de la casación ante la Corte Superior, nuevamente, elevados los autos a la Corte Suprema, ya se elevaron, la misma vuelve a revisar los requisitos establecidos. ¿Ok? Si es que eso ocurre, se queda en secretaría el recurso con los actuados, con los recaudos, y se da el plazo de 10 días a la parte a las partes para que puedan manifestarse y decir algo respecto de este recurso de casación. ¿Ok? Con la absolución o sin la absolución, entonces se fijará fecha para la audiencia de casación. Profesor, pregunta, ¿tengo que plantear o tengo que pedir uso de la palabra para el informe oral en la audiencia de casación? Ya no es necesario. Ya no es necesario. Las partes pueden informar sin necesidad de solicitar
el uso de la palabra. Y luego, esto casi de manera ideal, como una promesa, la norma nos dice que luego del informe oral, en el plazo de 20 días, la Corte Suprema tendrá que resolver la casación. 20 días, doctores, tendrá que resolver la casación. O sea, con sentencia ya, voto publicado, ya subido a la web del Poder Judicial. Y esto nos parece, obviamente, irreal en un ámbito en donde la Corte Suprema está, de alguna manera, sobreviviendo en este mar de recursos de casación. Más aún, si tenemos tan solo una sala civil, una sala civil permanente. Recién desde abril se va a implementar una sala civil transitoria para esa descarga. Pero esta es una norma que ya está, por si acaso, en plena vigencia. Así que imagínense la sobreexigencia que se le está dando a nuestra única sala civil. 4 votos conformes de, de todo el quinteto de jueces confirma o constituye una sentencia con 4 votos conformes. Finalmente, quiero hacer alusión, ya acabo, a la modificación al artículo 112 del Pleno, perdón, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Ok? Y dice lo siguiente. Segundo párrafo. Los jueces de las salas especializadas de la Corte Suprema pueden reunirse y aprobar por mayoría reglas interpretativas que serán de obligatorio cumplimiento. Repito, más sencillo, me deshago de este papel. Bien sencillo. Hay un elemento jurisprudencial, entre comillas jurisprudencial, que se llaman los famosos plenos jurisdiccionales. Estas reuniones de los jueces en distritos judiciales donde escogen una materia, se hacen unas preguntas, se responden ellos mismos y eso les sirve como una guía interpretativa, una pauta, no es vinculante. Porque no hay un caso resuelto, pues, maestros, no hay un caso resuelto. Ahora, con esta modificación al 112, dice lo siguiente. Este mismo ejercicio de reunión, esta discusión jurídica, esta charla, este té de tarde jurídico, ¿ya? También se podrá llevar a nivel de Corte Suprema. Y los jueces especializados de estas salas, imaginamos la civil, podrán reunirse y sin resolver ningún caso dirán qué tema queremos escoger hoy día para emitir reglas vinculantes. Lo que en Brasil se le llama la súmula vinculante, lo que en Italia se le llama la máxima jurisprudencial, al igual que en España, y es una interpretación vinculante del derecho vinculante obligatoria como precedente, pero sin la resolución de un caso. Y esto de acá es muy peligroso, porque lo que estamos haciendo nuevamente es dogmática judicial vinculante, teoría de las salas supremas aplicada de manera vinculante y lo peor de todo sin resolver un caso. Entonces, para quien entiende o para quien ha tenido contacto con la teoría del precedente vinculante, el precedente exige 2 cosas, doctores. Resolución de un caso y que esa resolución sea por una autoridad judicial competente, Corte Suprema. ¿Dónde está el elemento de resolución del caso? En estos plenos supremos que van a ser vinculantes. No hay. Entonces eso se desvía muchísimo, en mi parecer, a la teoría del precedente vinculante. Sí, seguramente serán útiles estos plenos jurisdiccionales. Habrá que ver sobre qué temas, sobre qué preguntas, si están bien formuladas. Habrá que ver si es que la Corte lo hace abriendo este espacio de debate con la academia, con el resto de jueces, con de repente pues especialistas o qué sé yo, o si es que lo hace de una manera hermética, lo que ellos crean que tienen que emitir como reglas jurisprudenciales vinculantes. Entonces, es una responsabilidad mayor y todo mayor poder tiene mayor responsabilidad. Habrá que ver finalmente una conclusión, como siempre ocurre en el Perú, a nivel jurídico, todo es un intento y error. Habrá que ver de la praxis jurisprudencial, de la aplicación de esta norma,
en el plazo de un determinado tiempo cómo es que se ha estado ahora gestionando el recurso de casación en nuestra Corte Suprema. Yo me quedo aquí, no abuso más de su tiempo, de su paciencia, nuevamente agradeciendo a los amigos de LP, Pasión por el Derecho, por esta clase libre que se me ha propuesto y gentilmente aceptado, y bueno, ahora quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias.